Sí, estaba conectado desde el celular y desde el computador. Se me salía mal el audio. Ahora sí, no sé si me escuchan bien. Muchachos, por ahí se logra escuchar bien lo que dice Juan Carlos. Sí, Sí, se se escucha escucha bien. bien. Sí, se escucha. Perfecto. Estamos muy bien. Estoy habilitado para compartir pantalla. Pero no sé si logran ver. Sí, se ve bien. Ya. No sé si me veo yo, pero lo importante es que se vea la presentación. Se ve loco, la Eh, presentación de usted. ya, vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Muchas gracias también al profesor Alexis por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos González, yo soy ingeniero electrónico. Eh, Parece Ah, Alexis resuelve eso. Haciendo una notificación. Eh, bueno, mi nombre es Juan Carlos González, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad del Biobío. Fui memorista de infraestructura de las telecomunicaciones en la Universidad de Jaén en España. Y últimamente hice una posgraduación en telecomunicaciones en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. Y estoy en curso de ya presentar mi tesis de magíster en la misma institución en Brasil. La charla tiene que ver hoy día con telecomunicaciones de emergencia en estado de catástrofe. Eh, Esta es mi área de investigación. Yo me dedico hace bastantes años, más o menos unos 10 años, más, yo creo que casi 15 años investigando esta área, eh, en la cual les voy a contar primero unas infidencias. Yo eh, tenía una idea como ingeniero electrónico de dedicarme a la investigación y yo estudié en Concepción. Me tocó vivir el terremoto del 27 de febrero, donde se me ocurrió la idea de comenzar a investigar esta área que fue muy, eh, ¿cómo decir?, hablada durante su tiempo, durante post-terremoto, el rol de las telecomunicaciones. Eh, Después, ya con el tiempo, vamos viendo que las telecomunicaciones son eh, normalmente afectadas por... Estoy en la última diapositiva, perdón. Que la última es igual a la primera. Ahora sí. Vamos a comenzar con unas definiciones básicas. Las telecomunicaciones, ¿qué son las telecomunicaciones? Básicamente es la transmisión o emisión de información de cualquier naturaleza, signos, sonidos, imágenes, datos, utilizando sistemas electromagnéticos. Eh, También puede ser sistemas ópticos. Aquí en esta definición los mezcla, pero son sistemas distintos. Los cables, las ondas de radio y los satélites son sistemas electromagnéticos y la fibra óptica ya es un sistema netamente óptico, no tiene que ver con la generación electromagnética. ¿Y qué es una catástrofe? Una catástrofe es un suceso que altera el orden gravemente de las cosas. Eh, Creo, no sé si se escucha mi audio de fondo, pero están pasando los bomberos acá atrás. Debe haber algún tipo de catástrofe cerca.
ya sea de origen natural o de origen humano. Nosotros aquí en este país estamos bastante acostumbrados a las catástrofes. Yo creo que dentro de la escena mundial solo somos superados por Japón en cuanto a los niveles de catástrofes, a la variedad de catástrofes a las que nos podemos ver, en las que nos podemos ver involucrados. Eh, Tenemos riesgos de terremotos, tsunamis, incendios forestales, aluviones, inundaciones, zonas aisladas de geografía compleja, muy compleja tanto en el norte como en el sur. Eh, y aquí me parece que no aparece el riesgo de volcanes, que también es un riesgo bastante presente dentro de nuestro país. Yo aquí quería dar un espacio de participación. Eh, el porqué de esta charla. Uno normalmente no se cuestiona las telecomunicaciones porque son un servicio que, como la mayoría de los servicios básicos en este país, tiene bastante regularidad. No tiene mayores interrupciones. Cuando las tiene, se notan, eh, pero no estamos acostumbrados a darle una gran importancia porque normalmente vuelven luego. Yo quería saber aquí si alguno de ustedes me podía contar una experiencia, por ejemplo, no sé si con el terremoto del 27F, con los incendios que hubo últimamente, o con el apagón del año pasado, de qué sucedió con las telecomunicaciones. ¿Se pudieron comunicar con sus familiares? ¿Pudieron saber qué es lo que estaba pasando? Doy la palabra para que alguno de ustedes pueda aquí contarnos su experiencia. Puede ser el profesor Alexis también. Permiso, profesor. Dale nomás. Adelante, Sebastián. Sebastián. Hola, buenas. Sí, bueno, para el 27F, en su momento estaba en San Antonio y claramente no había ninguna comunicación. Sin embargo, acá en el hospital de Chillán también comentaban ese suceso. Y ellos decían que el único sistema estable era mediante comunicación por radio. No me recuerdo bien si era mediante radio UHF o VHF, una de las dos. Entonces así se podían comunicar entre a nivel, no me acuerdo si regional o nacional en esa oportunidad. Lo vamos a ver más adelante, están dentro de los contenidos en las radios. Roberto también quería dar su experiencia. Roberto está por ahí. Creo que viene Sergio Enríquez. Sergio o Roberto están con la manito levantada. Ahí tenemos a Sergio. ¿Te escucha, profesor? Se escucha. Se escucha bien. Bueno, mi experiencia también fue de primera mano, al igual que usted, porque yo estuve el 27 de febrero en Talcahuano, donde fue uno de los lugares más destrozados. Y justamente yo trabajaba en ese tiempo en telecomunicaciones, en el centro de telecomunicaciones de la Armada trabajaba yo. Mira, Y ahí, bueno, ahí se aprendió una gran lección por la parte armada que como no se había vivido una catástrofe tan grande, el subcentro de telecomunicaciones estaba instalado en un lugar donde nunca debió haber estado, que era a orilla de playa. se Por inundó. ende, las telecomunicaciones navales se fueron todas abajo. Fue lo primero que se derribó, entonces ahí se aprendió una gran lección de que ese tipo de instalaciones no pueden estar en lugares donde es propenso a alguna catástrofe de esa magnitud. Y se aprendió la lección y obviamente ahora ya está en un lugar donde no, donde está en una cota donde ya el nivel del mar no debiese llegar. A ver, se llega. Mm. Claro, Bueno, el 27F nos dio hartas lecciones aprendidas para estas cosas, ¿eh? claro, no, Vamos a seguir. fue terrible.
Fue terrible la experiencia y emocionante a la vez porque hubo que rápidamente normalizar esa situación de las telecomunicaciones porque sin comunicaciones no somos nada. Y hubo que hacer un trabajo súper rápido ahí, de que igual fueron por lo menos unas 12 horas que demoramos en poder echar arriba todos los enlaces. Sin parar, fue terrible. Me imagino que fueron horas intensas de trabajo. Sí, no, si el tiempo pasó también muy rápido. En ese momento uno nosotros no dimensionamos el tiempo como pasó, nos dimos cuenta cuando ya estaba todo arriba y habían pasado horas. No había, en ningún momento pensamos en dormir, comer, nada. Así, cuando ya terminó todo, ahí recién se nos vinieron todas las cosas del cuerpo de lo que había ocurrido. Suele suceder en las catástrofes que uno el análisis lo hace después, en el momento Sí, solo sí, nuestro responde. análisis después y ahora sí hay hartos protocolos que cambiaron. Vamos a hablar más adelante sobre algunos de esos protocolos. Creo que me faltaba alguien más que quería compartir su experiencia. Hola, buenas tardes, soy Roberto Maureira, ¿cómo están? Roberto. Bueno, yo soy de la ciudad de Talca, acá fue muy terrible lo del 27F, y la experiencia con las telecomunicaciones, nosotros aparte de quedar en oscura en cuanto a teleco, quedamos sin electricidad prácticamente 7 días. En mi caso, yo también soy electrónico y también con mención en teleco. eh, Logré conectar el teléfono, me di cuenta que el par de cobre estaba activo y a través de un inversor con la batería del auto alimenté el módem ADSL de esos tiempos y logré tener internet al tercer día. Increíblemente se corrió la voz en todo mi barrio, yo soy del barrio norte de Talca, y tenía fila de personas para poder saber de familiares a través de internet y poder avisar a la gente que estaba en el extranjero, la verdad. La primera comunicación que yo tuve con una amiga en España, ellos en España sabían que Talca estaba devastado, o sea, ella pensaba que su familia estaba muerta. Entonces, al tercer día logramos poder informarle que Talca estaba en el suelo, pero su familia, yo ya había tenido contacto con ella, le avisé que estaban todos vivos, y así llegaron personas a comunicarse con gente de Japón, de Europa, no sé, fue realmente increíble. Y después con el famoso inversor nos transformamos en el punto de recarga de celulares, como a los 6 días que ya empezó a haber señal de celular acá en Talca, pero no había electricidad todavía, pues entonces la gente estaba toda sin carga en los teléfonos y con el inversor pusimos un alargador y llegaba gente de todas partes, caminaba muchas cuadras para venir a cargar el teléfono. Esa fue la experiencia acá en Talca, fue bien fuerte. Me imagino. Mira, ahí entra otro concepto que es bien importante, también lo vamos a mencionar más adelante, que tiene que ver con la comunicación, las telecomunicaciones de carácter comunitario, que normalmente en las catástrofes cumplen un rol. Y antes de las catástrofes uno casi que no piensa en ellas, no piensa en los radios aficionados. Hay gente que uno ve que tiene antenas en sus casas, antenas muy grandes. Y a veces piensa, ¿por qué? No sé, si es gente que pertenece a clubes, cosas así, y esos clubes a veces cumplen roles bastante importantes. Vamos a continuar. Yo sé que todas las experiencias de esto enriquecen este debate, eh, pero vamos a ir mencionando eh, ya con el avance de la. Ah, les iba a mencionar la mía. Ya. En Concepción tuve que hacer, yo creo que una fila de 2 cuadras por un teléfono público que todavía existía, estos teléfonos que están en la calle, que funcionan con monedas. Eh, Horas de fila porque era el único teléfono que funcionaba. No había señal de celular, no había electricidad, pero la red antigua de teléfonos era una red que por normativa tenía que ser independiente, tenía que funcionar independiente de la electricidad. Y maravillosamente funcionó.
por ese teléfono, casi toda la gente que vivíamos en la zona centro de Concepción pudimos hablar con nuestros familiares lo que duraba una moneda, porque había una fila bastante grande, entonces se permitía una moneda por persona solamente. Eh, pero sí pudimos hablar ya el segundo día después del terremoto, comunicarnos con nuestros familiares. Vamos a avanzar. Las vulnerabilidades de las telecomunicaciones. Aquí están las Eh, principales, que son los cortes de fibra óptica. Eh, Les voy a pedir, chicos, a los que nos dieron sus experiencias, si por favor pueden ir silenciando sus micrófonos para que no Profesor, tengamos ruido. ¿Sí? profesor, Sebastián, disculpe que lo moleste, Alexis por acá, JC Alexis. de la carrera Ingeniería Eléctrica. Muchachos, en el, digamos, chat hay un link para que se puedan ir registrando para que nos quede evidencia de su participación de hoy, ya por si lo pueden ir, digamos, llenando. Es solamente colocar su nombre y apellido y eso nos va a servir para evidencia de que la charla se, digamos, se llevó a cabo. Gracias, eso solamente. Eh, Profesor, quería dar una opinión con relación Cuéntame. al sistema antiguo de telecomunicaciones. Ya lo sacaron de todas las compañías. De hecho, eh, mi, mi mamá todavía conserva el teléfono de red fija, pero ahora es satelital. Igual que los celulares, tiene un chip. Entonces depende 100% de la energía eléctrica. Ya no hay cableados de las antiguas que se veían. Están Mira, no todos sabía retirados, por lo que, menos acá, en la región metropolitana, por lo menos. no sabía que lo habían eliminado completamente. Imaginé que podía quedar tal vez alguno. Era un... De hecho, hace un año me parece que ya dejaron un año y medio, me parece aproximadamente, que ya por lo menos Movistar ya no tiene red fija por cableada como antiguamente se contrataba. Ahora solamente es satelital con un chip. Perdimos un elemento de emergencia entonces. Claro, sí, se perdió completamente. De hecho, por eso ya no hay teléfonos públicos en la región metropolitana. Era por normativa, en la telefonía fija tenía que ser independiente, por eso el teléfono, los teléfonos normales no se enchufaban, solamente iban directo a los cables al par de cobre que llegaba al teléfono y con eso funcionaban y mandaban las telecomunicaciones, mandaban la voz en este caso, Claro, en ese caso la central mandaba el voltaje necesario para poder funcionar, en este caso. el voltaje de alimentación, sí. Bueno, vamos a continuar, gracias por el dato, vamos a poner ahí un reclamo a lo mejor para que exista eh, un sistema más robusto de telefonía fija. Claro, una Aunque, red de emergencia, algo así. Y yo creo que lo sacaron por la contaminación visual que provocaban estos cables, pero claro, mi relación es que es muy mala en esta casa porque nos pudimos comunicar en todo el 27F, cuando se fue el apagón, aún así tuvimos poder comunicarnos mediante este sistema, pero ya lo retiraron. ya no se puede. Bueno, vamos a continuar. A alguien se le quedó el micrófono prendido, parece. Por No se favor, preocupe, silencio. profesor, aquí los podemos ir silenciando. Ya. Vamos a continuar. Entre las vulnerabilidades principales de las telecomunicaciones están los cortes de fibra óptica. Hoy día la mayoría del tráfico de telecomunicaciones, cerca del 95%, sucede por fibra óptica. Eh, Nosotros normalmente estamos acostumbrados más al tráfico del celular, pero el tráfico que existe mediante las torres de celular, mediante ondas electromagnéticas, solamente sucede entre nuestro celular y la torre más cercana. Desde la torre más cercana hacia el resto de la red es todo por fibra óptica. Entonces, a veces los cortes de fibra óptica
tienen una magnitud mucho mayor en cuanto a la afectación del servicio. ¿Ya? Tenemos los casos de las torres dañadas por fuegos o por terremotos. La saturación de las redes móviles. Aquí hay un concepto, tal vez los que están especializados en el área de telecomunicaciones lo manejan un poco más. Tiene que ver con el diseño de las redes. ¿Ya? Las redes no están hechas para que todo el mundo esté conectado durante todo el tiempo. Ellos tienen algo que se llama un ratio, que es más o menos una fracción de la cantidad de gente que está conectada, que puede estar conectada al mismo tiempo. ¿Ya? Eh, Eso ante eventos de emergencia normalmente se supera, porque llegamos a veces al doblar o triplicar la cantidad de tráfico, de datos o de voz que existe después de una emergencia, porque todo el mundo se quiere contactar con sus seres queridos, quiere saber qué es lo que sucede, y eso produce una saturación en las redes. ¿Ya? Y por último, la dependencia del suministro eléctrico, que yo creo que lo vivimos este año. Este año se vivió tanto en nuestro país como en España, cortes prolongados eh, de los sistemas interconectados de suministro eléctrico, tanto de transporte como de distribución, que dejaron tanto a Chile como a España casi completamente sin electricidad. Esos como factores de vulnerabilidad. Alexis. Perdón, se me había quedado la manito levantada. Ah, Sigamos, profesor. pensé que ya. Sí, pero ahí creo que Sebastián levantó la mano. Sí, Sí. Sebastián, cuéntanos. Consulta, esa dependencia del suministro eléctrico por normativa no establece generación, algún sistema de generación ante esos eventos. Por ejemplo, normativamente, no sé, para los hospitales existe un requerimiento bajo la normativa que son 72 horas que tienen que seguir funcionando. En este caso no está considerado dentro del sistema de telecomunicaciones, algo así. Sí está considerado, pero como lo vimos, mira, vamos a pasar un poco más a la diapositiva siguiente, porque quería hablar de eso. Aquí tengo dos links que muestran casos reales, son links de noticias reales, noticias fuentes del Mercurio, donde a principio de año el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, la mayor autoridad que tenemos en el país con respecto al tema de las telecomunicaciones, eh, planteaba eh, que desde un horario las telecomunicaciones podrían debilitarse aún más. ¿Por qué? Porque nuestra normativa establece tres tipos de telecomunicaciones. Nosotros estamos acostumbrados a ver que los celulares dependen de las antenas que vemos a veces arriba de los edificios, a veces dentro de nuestros propios barrios, eh, pero también existen otras antenas que están en los lugares interiores. Las tecnologías 4G, 5G dependen mucho de antenas localizadas. Por ejemplo, las antenas que están dentro del metro. Dentro de los malls también existen antenas. Esas antenas más pequeñas tienen por normativa que tener una autonomía de 2 horas. Las antenas que vemos más en la calle o en los edificios que son las antenas de nivel 2, tienen que tener por normativa una autonomía de 4 horas. ¿Y cuánto duró el corte? 7 horas. Más o menos 7 horas en promedio. En algunos lugares duró más, en otros duró un poco menos, pero el corte general eh, de febrero fue más o menos en 7 horas, y a la cuarta hora perdemos casi la mitad de la red celular.
Si bien eso no sucedió completamente, gracias a que los mismos sistemas autónomos, que son baterías en este caso, no son generadores, ya son casi todas las antenas pequeñas funcionan con baterías. Las baterías estaban un poco sobredimensionadas. Tenemos quizás alguna experiencia como ingenieros en este país de sobredimensionar algunas cosas porque pueden suceder catástrofes. Y eso nos dio un poco más de conectividad. Y como segundo punto, que bueno, lo voy a mencionar un poco más adelante, existe, antes de eso, y la red número de nivel uno, que son las antenas más troncales, podríamos decir, ellas deben tener sí una autonomía de 48 horas, ¿ya? Esas sí funcionan con generadores diésel, eh, que si bien algunas fallaron, fallan principalmente por falta de mantenimiento, porque creo que ocurre básicamente lo que sucede a veces en las casas, cuando tenemos un evento o una catástrofe. Después de la catástrofe, todos buscamos nuestras linternas. Todos tenemos nuestras linternas cargadas, los celulares, tenemos todo listo, todo nuestro kit de emergencia listo. Pero pasa 1 o 2 años sin una catástrofe y la batería de la linterna se va. Eso suele suceder también en las empresas y es un tema por el cual la Subtel debería tener más regulación, más fiscalización para eh, corroborar que todos los sistemas de emergencia estén dentro de la normativa. ¿Ya? Hay un punto que nos favoreció bastante, que también es por normativa. Antes no existía, existe hace muy poco tiempo. Yo no tengo la fecha exacta aquí, pero existe hoy día el roaming interempresas. Normalmente tus teléfonos se conectan a la antena de la compañía que ustedes tienen plan o tienen su celular prepago, eh, y no a las otras. Pueden estar dentro del mismo radio de alcance, pero se conectan directamente a la red de su empresa. O sea, si yo vamos a poner un ejemplo, yo no quiero hablar mucho de las marcas, pero son tan pocas que tenemos que mencionarlas. Si tu teléfono está en Claro, él se va a conectar solamente a la antena de Claro, ¿ya? Y eso existió hasta hace muy poco tiempo, era así, solamente para llamadas de emergencia, que es cuando el celular está bloqueado y te dice solamente tiene disponibilidad de llamadas de emergencia, que son solamente los números de emergencia, o sea, 133, 131, ambulancia, bomberos, carabineros. Solamente en esos casos la llamada puede cursar por antenas de otro operador, ¿ya? Y ahora con con esta normativa porque no es una ley, es una normativa de la Subtel, de roaming interempresa, lo que hace es que en caso de catástrofe, la Subtel puede ordenar a las empresas abrir el roaming. Y eso significa que tú te puedas conectar a cualquier antena de cualquier empresa que esté dentro de tu alcance. Ese es un avance bastante importante. Después las empresas ven entre ellas cómo cobran eso. Ellos tienen tarificaciones para cobrar eso, pero eh, tanto como cobran el roaming internacional, también lo tienen para el nacional. ¿Ya? Nuestra segunda noticia, que aquí no hay mucho que hacer con respecto a la autonomía, tiene que ver con el incendio de Valparaíso del año pasado, eh, en el cual 121 antenas, era más o menos el 30% de las antenas de la zona urbana de Viña del Mar. 121 antenas se cayeron por el fuego. Eso nos dice que aunque tengamos esta normativa y resiliencia de la red igual puede caer. Este caso yo lo encuentro bastante grave
bastante grave porque yo creo que todos sabemos la cantidad de muertos que hubo en este evento, en esta catástrofe, este incendio de Valparaíso. Eh, y sucede porque dependemos mucho de un sistema de alerta llamado SAE, que es este mensaje de evacuación que llega a los celulares, pero llega a través de la red. Si la red cae, el mensaje no llega. Y el mensaje no llegó en muchos casos y eso produjo muchas muertes en este incendio. Entonces, como concepto inicial, las telecomunicaciones no son un caso tan trivial. Las telecomunicaciones funcionales pueden salvar vidas. Consulta. ¿Sí? ¿Este sistema considera redundancia o no? ¿El sistema de telecomunicaciones? ¿A qué sistema te refieres? En general, pues, si no sé, pues, en una zona tengo una antena o se quema, ¿existe otra disponible, digámoslo así, o es esa y muere y jodimos? No, por normativa no existe redundancia en la red comercial, porque estamos Mm. hablando aquí, todo lo que hemos hablado es la red comercial, que es la red que usamos nosotros como usuarios. ¿Ya? Ahí no existe una redundancia. En la práctica existe porque pueden haber lugares donde hay varias antenas de varias compañías. Y en esos casos lo soluciona el roaming, que te puedas conectar a la antena de otra compañía. Pero en sí no es una redundancia, no es que cada compañía tenga que tener una red de respaldo. Eso solo existe en caso de servicios de emergencia, ¿ya? Por ejemplo, el sistema SAE, eh, quien activa el sistema SAE, que en este caso es Senapred, ex ONEMI, eh, el sistema cuenta con un elemento para que la generación del mensaje no se vea afectada, que es una maleta. Es una maleta que cuenta con un teléfono, con una conexión satelital, en la cual se define el mensaje y se manda el mensaje a la red. Pero si las antenas de la red están caídas, ese mensaje no va a llegar al usuario final. Es ahí la importancia de los otros medios, como mencionábamos antes, medios comunitarios, radios de HF o de VHF, que pueden cumplir una labor en ese, en esos casos. Vamos con los sistemas de comunicación en emergencias. En realidad estos son los sistemas de comunicación existentes, ¿ya? Más que los de emergencia, porque no existe un sistema específicamente diseñado para emergencia. Eh, es ahí el punto central de esta charla, que eh, es un tema que recién está en investigación. Yo más adelante voy a hablar un poco de lo que se está investigando hoy en día. Eh, pero las redes que tenemos para emergencia hoy día siguen siendo las mismas redes actuales. Aquí, bueno, yo mencioné la 4 y 5G, eh, pero aún existen algunas redes 2G, algunas antenas 2G que todavía siguen funcionando, operativas. Eh, Mientras más baja es la generación de la red, las redes 3G, las redes 2G tienen mucho más alcance que las 4 y 5G. Eh, Algunas veces una red 2G puede contactar un celular quizás a distancias de 10 kilómetros, que son impensadas para 4G, que como máximo se dan 3 o 4 kilómetros. ¿Ya? Una 5G está diseñada normalmente para 2 kilómetros. Las radios VHF y UHF, aquí tenemos
que los equipos de emergencia como bomberos, SAMU y carabineros usan estas radios porque no dependen de la red comercial. ¿Ya? Eh, la telefonía y los datos satelitales que hoy día existen empresas que dan el servicio de telefonía satelital, aún es muy caro, ¿ya? Eh, pero como toda tecnología, estas tecnologías van abaratando sus precios. Deberíamos tener en pocos años, de aquí a pocos años, deberíamos tener una capacidad de acceder a datos satelitales por lo menos, con el tema de Starlink, con la opción que está planteando China también, esta alternativa Starlink, donde podríamos tener internet directamente satelital hacia hasta nuestra casa, se podría decir, hasta el punto final, la última milla, como se conoce en terminología de telecomunicaciones. Radio AM y FM como canal informativo. Importantísimo, los celulares hoy día ya no vienen, la mayoría, con radio FM. Yo cambié mi celular hace muy poco tiempo, creo que hace un mes, y mi celular actual ya no tiene radio FM. Eh, la comunicación con las autoridades, a veces en estos medios masivos, conocidos como broadcast, que transmiten desde un punto hacia muchos puntos, eh, son bastante útiles en los episodios de emergencia. Bueno, y aquí nombré también el roaming de emergencia del cual ya había hablado anteriormente. Ahora vamos a entrar en los sistemas de alerta pública. A ver, aquí yo no coloqué la definición de alerta, alarma y emergencia, pero es importante conocer eh, qué significa cada cual. O sea, una alerta es solamente casi una eh, recomendación, ¿ya? Por eso el sistema de alerta de emergencia SAE a veces solo nos indica que hay un evento. Una alarma ya significa acciones concretas, ¿ya? En este caso, las sirenas costeras, para el caso de tsunami, ya son alarmas, no son alertas, ¿ya? Eso es una alarma en la cual uno tiene que tomar alguna acción concreta para prevenir daños, ¿ya? Y la difusión radial nuevamente y medios locales, y los medios locales que pueden ser radios comunitarias, pueden ser eh, estos clubes de radioaficionados, también cumplen un rol importante. Redes comunitarias. Bueno, yo ya hablé de los radioaficionados, ¿ya? Hay redes mesh. ¿Qué es una red mesh? Una red mesh es básicamente una red Wi-Fi con muchos puntos de conexión. Esto se ve a veces en las instituciones, ¿eh? Casi nadie sabe cómo se llaman, pero son las redes que instalan routers iluminando distintos espacios de las instituciones. Suele suceder mucho en las universidades, en algunas empresas grandes que tienen routers por cada edificio y que tu teléfono se va conectando al Wi-Fi de cada uno de esos routers, dependiendo cuál sea el que tenga mejor señal, más cercano. Normalmente eso lo define el mismo protocolo de tu equipo, ¿ya? También se puede seleccionar manualmente como las redes, como todas las redes, pero normalmente sucede de manera automática. Y sistemas autónomos en zonas rurales que en Chile yo la verdad es que no tengo ejemplos de eso. Sí sé que existe en lugares
que están cercanos a volcanes. Ya hay sistemas a veces que son de radio, pero no tengo un ejemplo claro en este momento. Lo estuve buscando, pero no encontré. Sé que existen. En Japón existen bastante, pero Chile estamos un pelito más atrasados que Japón en esta área. Y se me olvidó colocar aquí, existen las redes LoRa, que son redes de alto alcance, eh, que funcionan básicamente como radios VHF o UHF, que son capaces de cubrir espacios de ciudades. Ahí existían anteriormente, yo no sé si todavía estarán operativos, pero si alguno de ustedes en algún momento tomó un radiotaxi anteriormente o los colectivos, antes ellos tenían sistemas de radios que se comunicaban dentro de toda la ciudad mediante radios que estaban instaladas dentro de los autos. Esos sistemas se conocen normalmente como LoRa, porque son capaces de cubrir una ciudad. Ahora entramos a protocolos. A ver, eh, la importancia de un protocolo. Eh, Aquí yo me quiero detener un poco porque tú puedes tener el sistema de comunicación o de telecomunicación, eh, pero si tú no eres capaz de gestionar este sistema, el sistema se puede saturar y puede inutilizarse, como si inutilizan las redes cuando se saturan después de un temblor. Eh, Eso puede generar pérdidas humanas, pérdidas materiales, por lo cual es importante definir protocolos. Yo aquí he hablado muy en general sobre las emergencias, pero esto para los que no son las personas aquí que tal vez no trabajan directamente en telecomunicaciones o no lo han hecho, es un área de la electrónica. Telecomunicaciones es un área como la electrónica es un área de la ingeniería eléctrica, las telecomunicaciones son un área de la electrónica y normalmente si nosotros trabajamos como ingenieros en una empresa, es muy probable que los sistemas de telecomunicaciones dentro de una empresa estén a nuestro cargo. Alexis, Profesor, disculpe que lo interrumpa. Muchachos, recordarles constantemente que se vayan registrando en el formulario que está en el chat para dejar de evidencia su participación. ¿Ya? Solo eso, profesor. muchas gracias. Alex. Bueno, sigo con la importancia de los protocolos en emergencia. En las empresas normalmente van a tener prevencionistas de riesgos, porque la ley 16.741, creo que era, exige que las empresas tengan prevencionistas de riesgos. Eh, Normalmente ellos sí ven riesgos de la operación de las empresas, de las industrias, en general de la operación de cualquier tipo de empresa. Normalmente son los encargados de guiar las evacuaciones o cosas así en emergencia, pero no hay una persona preocupada de qué suceden con las comunicaciones dentro de una empresa eh, en el caso de una catástrofe. Y ese rol deberíamos cumplirlo nosotros, los ingenieros electrónicos, los ingenieros eléctricos, los ingenieros en telecomunicaciones. eh, y deberíamos definir este tipo de cosas, este tipo de protocolos dentro incluso de una empresa. Eh, yo aquí quiero dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo personal. Yo trabajé eh, anteriormente, hace tal vez unos 10 años atrás, en la planta de Goodyear, la fábrica de neumáticos que existe aquí en Maipú, en Santiago. Esta planta está junto a una planta de gas. Si la planta de gas tenía alguna emergencia,
teníamos que desalojar la fábrica completa de Goodyear. Todo el mundo sabía eso, pero no había un protocolo para hacerlo. A mí me tocó una evacuación fallida, sí hubo una emergencia, se logró controlar, pero básicamente todos tratamos de arrancar, lo cual no es correcto. Nosotros deberíamos tener protocolos de comunicación. ¿Quiénes son los encargados de comunicarse con quién? Deberían existir también redes alternativas. Aquí yo voy a la pregunta que me hizo antes uno de ustedes, no recuerdo el nombre pero la red de respaldo. Si yo en mi empresa dependo de la comunicación por WhatsApp con los trabajadores, con mi equipo, con mi área de jefatura, y no hay internet, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? Debiesen existir redes de emergencia dentro de las empresas. Y a veces somos nosotros los encargados de justificar por qué deben existir, ¿ya? Deben existir principalmente porque no podemos quedar incomunicados en el caso de una emergencia. Profe, ¿Sí? mire, por lo menos voy a contar mi experiencia. Yo trabajo en construcción de hospitales. Y en construcción de hospitales em, existen varios métodos de informar a la gente. Primero que nada con el sistema de audio evacuación. Entonces, si, no sé, po, existen varias condiciones. Si se prende un sensor, se alerta. Si se prenden dos sensores, se declara un incendio, se activan los parlantes, se cierran las puertas cortafuego, indica hacia dónde evacuar. A su vez, como usted también lo indica, existe o debe existir una persona de la sección y que esté capacitada debidamente para también guiar a las personas a dónde tienen que evacuar. Posterior a eso, también está digamos, coordinado automáticamente que las escalas de evacuación se presuricen completamente y los ascensores bajen a un piso determinado. En este caso, lo común o lo normal es que vayan al piso 1. También existe digamos, los parlantes de música ambiental o que ahí también usted puede transmitir mensajes, puede ser zonal, por piso, por módulo o en general. Entonces, se implementan sí ese tipo de consideraciones, digamos así. Sí, bueno, yo la verdad es que nunca he trabajado en hospitales, pero me imagino que es un área donde tienen más cuidado porque es eh, ¿cómo decir? Es una de las principales instituciones que tiene que estar activa en el caso de una emergencia. O sea, Claro, llegamos a de tener hecho, una emergencia y no tenemos hospitales disponibles, las cosas pueden empeorar mucho. claro, por eso antes le preguntaba referente a la autonomía, po, o el respaldo. En este caso son 72 horas y tiene que tener los generadores, el petróleo también, los litros, para, ¿cómo se llama? Para que siga funcionando el sistema, po. También dentro de lo mismo que le comentaba, las inyecciones de aire también se bloquean solo con los dampers cortafuegos. Es como todo un sistema y una lógica de funcionamiento y que esa zona quede, digamos, sectorizada, cerrada y puedan evacuar tranquilos. Es todo un protocolo, etcétera. Eh, claro, existe, no he sabido por lo menos a excepción de un accidente en el Sanatorio Alemán de Concepción, con una fuga de gas, donde la gente volvió a ingresar sin haber verificado la fuga de gas y hubo ahí un par de... A, a ver, veamos si lo puedo encontrar.
Solo quiero decirte, está bien que nos des el ejemplo de que existen. Ahora, en caso de catástrofe, recuerden, todo puede fallar. Por eso los protocolos tienen que ser revisados constantemente. Explosión. Profesor, parece que se nos fue. ¿Se fue la imagen? Sí, se fue la imagen, no tuvo problema con la cámara. Ah, no, no, Sí, no, no, tuve un problema con la. sí, ya, ahí Sí. volvió. Bueno, muchachos, recordar nuevamente, ¿cierto? Que se vayan anotando en el link de asistencia, ¿cierto? Para que quede registrado. Y también recordar que esta es la primera charla del mes de noviembre, ¿cierto? Nos falta mañana, que son sistemas SCADA y control de PLC. Y el día viernes tenemos evolución de la tecnología aplicada, ¿cierto?, para la industria nuestra. Y va a abarcar desde el área, desde el punto de vista constructivo, pasando por corrientes débiles y terminando con aplicación de tecnología BIM, ¿cierto? Que es lo que se utiliza mucho en, digamos, construcción y en la coordinación de las, digamos, especialidades. Ya escuché por ahí un muchacho que trabaja en hospital y BIM Sí, se utiliza mucho en los hospitales, ya que el sector público, ¿cierto? A través del Estado, están exigiendo, ¿cierto?, que los proyectos sean coordinados a través de BIM. Así que sería muy bueno que también participen el día miércoles y el día viernes en las charlas que vienen. Eso. sí, profe. Bueno, referente a lo que usted indica, en BIM se trabaja harto. Es súper bueno como una guía, pero hay que mejorarlo. La otra consulta, disculpe, profe, las otras charlas Sí. son igual mañana a las 7, ¿por qué no puso la hora en el correo? Oh, sí, todas las charlas son a las 7. Creo que le envié un segundo correíto y Ana Mujica también a través de informaciones también tuvo que haber enviado otro correo y en la, digamos, gráfica o en la, digamos, pancarta, digamos, larguita publicitaria, se indica que las charlas comienzan a partir de las 19 horas. Ahora, si ustedes me dicen que si es que podemos comenzar un poco más tarde, 10, 20 minutos, también se puede postergar un poquitito. Todo suyo, profe, la clase para continuar. Y muchas gracias por estos espacios que nos entrega. Ok, no, está perfecto para mí porque aprovecho de tomar un poco de agua también y de descansar un poco la voz. Bueno, vamos estaba con los protocolos. Ya aquí puse los principales características, que los mensajes deben ser breves y claros, que se debe dar prioridad a las comunicaciones vitales, a los encargados, por ejemplo, de emergencia, deben tener prioridad en la comunicación. La disciplina del canal también es importante. Yo he visto personalmente en empresas donde los canales de radio, de las radios VHF, UHF que se usan, son bastante indisciplinados. Yo lo he visto en mi experiencia laboral. Lo cual también he visto que en emergencias tú no sabes si están hablando en serio o realmente sucedió un accidente. Entonces, la concientización de la disciplina en los canales de comunicación es bastante importante, sobre todo en los canales que son públicos. A veces uno puede relajarse un poco más si son mensajes de punto a punto, de una persona a otra, pero en los canales públicos como los canales de radio, donde todos escuchan, debe establecerse siempre una disciplina bastante rígida, ¿ya? Y el uso de CITREP, yo esto lo separé en una diapositiva más para explicar qué es. Eh, CITREP
básicamente casi una especie de formulario de uso en emergencias, eh, en el cual se detallan las cosas más importantes, datos generales, la situación, descripciones breves, las acciones que se realizan, eh, las necesidades. Esto básicamente es una planilla, ya que es importante hacerla, es importante tenerla, y que la gente la conozca, que la gente la conozca, que se hagan simulacros de uso incluso de este formulario, de un CITREP. Bueno, los medios de coordinación en Chile, el principal medio de coordinación es Senapred, ¿ya? Y existe este Consejo de Gestión de Riesgo y de Desastres, el COGRIT, que es de carácter regional o comunal, a veces como empresas ante desastres. Por ejemplo, yo quiero insistir harto en las empresas porque nosotros como ingenieros pocas veces vamos a trabajar directamente en uno de estas instituciones, pero sí nos vamos a tener que vincular con ellas en el caso de que una catástrofe afecte al lugar donde nosotros trabajamos. ¿Ya? Y es importante tener ese contacto. O sea, si trabajamos en minería y tenemos un derrumbe como lo que sucedió hace poco en la mina El Teniente, eh, hay que comunicarse con las autoridades y hay que saber con qué autoridad tenemos que comunicarnos. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas y en caso de tsunami, eh, la Subtel y los operadores de telecomunicaciones. Esto es, a ver, importante porque nosotros debemos tener en el caso, sobre todo de una empresa que tiene contratado un servicio de telecomunicaciones, ya sea de internet o de telefonía celular, como empresa, que sucede en la mayoría de las empresas grandes, eh, debemos tener el contacto técnico del operador de la empresa de telecomunicaciones. O sea, si mi contrato es con Movistar, yo tengo que tener un contacto técnico en Movistar. Eso es bastante relevante en el caso de una emergencia para saber tiempos, para saber eh, cuáles son las condiciones de la emergencia o a veces de la caída de los servicios. eh, y como último punto, tener contacto con los municipios y equipos locales de emergencia, que sería básicamente tener el contacto de los bomberos más cercanos, tener el contacto directo de la policía más cercana al lugar donde uno está ubicado. Redundancia requerida. Creo que ya hablamos un poco de esto. La redundancia en las telecomunicaciones es un concepto fundamental, sobre todo en el área de Internet. Normalmente si uno tiene un Internet en una empresa, eh, imaginen que cae, no sé, como en el incendio de Valparaíso, cae toda la red celular, pero nosotros en nuestra empresa aún tenemos Internet. Si aún tenemos Internet, podemos seguir comunicándonos con nuestros aparatos celulares mediante el Wi-Fi que tenemos dentro de la empresa. ¿Ya? Por eso es importante a la hora de que una empresa contrate servicios sobre todo de Internet, eh, tener una redundancia. Y eso significa tener un contrato con otra empresa, no con la que te está proveyendo el servicio principal, que a veces es un costo más, que no necesariamente tiene que ser un contrato del tamaño de funcionamiento normal de la empresa. Puede ser una conexión de emergencia, de baja velocidad, pero que nos permita actuar en el caso de que de que la red principal se caiga. ¿Ya? Y el medio principal también, que es radio en mucha radio UHF o VHF
en muchas empresas, en muchas industrias y minería sobre todo. Un medio secundario que idealmente pueda ser satelital, esto ya un poco más complejo, es un poco más caro. eh, y tal vez es importante tener, no para la comunicación interna, sino que para poder comunicarse externamente, en el caso, por ejemplo, de aislamiento. En el caso de una catástrofe que deje aislada una instalación de una empresa, es importante tener un medio satelital. Pero no es necesario que tengamos 10 teléfonos satelitales en una empresa, tener uno. Eh, y con ese teléfono bien ubicado y con gente que lo sepa operar, puede ayudar bastante en algunos casos. ¿Ya? Los medios comunitarios creo que ya los he mencionado, los vamos a pasar por esta vez. Ejercicios recomendados. Primer ejercicio que yo recomiendo que puedan hacer dentro de sus respectivas empresas. Caída de red móvil. ¿Qué hacemos si pongamos todos los teléfonos de los trabajadores de nuestra empresa en modo avión? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funcionamos cuando no tenemos red móvil? Es un ejercicio importante de hacer, ¿ya? Las prácticas con radios, en el caso de la existencia de radios VHF u UHF dentro de la empresa o la institución donde trabajamos, porque no todos operan estas radios normalmente. Yo sé que en algunas áreas sí se operan, pero no en todos los lugares, ¿ya? No todo, o sea, no todo el personal en realidad lo sabe ocupar. Entonces, un ejercicio importante es el uso de estos equipos, de los equipos de emergencia, de simulación de uso, para que siempre haya alguien que pueda operar el equipo, el equipo del cual disponemos. Ese punto es súper importante, profe, el dónde la ubico. Porque claro, si la dejo en cualquier lado no la escucha nadie. No tiene sentido tenerla. Sí, ahora ante eso no se puede dar una recomendación. Normalmente eh, tenemos que hacer un estudio dentro del lugar donde estamos para poder tener una ubicación ideal y también para diseñar la cantidad ideal de equipos de emergencia que necesitamos. Todo esto no es tan trivial, no es algo así como, vamos a comprar un equipo de emergencia y se solucionó el tema. No, tiene que existir un estudio previo, eh, un diseño previo de ingeniería para, para poder subsanar o estar preparado para la mayor cantidad posible de eventos. Ahora vamos a pasar a un punto ya más técnico. Yo no incluí dentro de esta charla cosas matemáticas, por ejemplo, porque siento que es una charla de inducción, no deberíamos entrar en cosas que nos compliquen tanto la existencia. La matemática de telecomunicaciones es bastante compleja, ¿ya? Eh, no es para asustarse, pero sí es más compleja que el resto de la matemática de la ingeniería electrónica, por lo menos. Eh, por eso son tan pocos los que se dedican a esta área. Eh, tenemos avances en cuanto a unidades móviles de emergencia. Aquí yo coloqué, no quiero hacer ningún tipo de propaganda a un operador telefónico en particular, pero me pareció importante esta central autónoma, eh, que es un camión que tiene conexión satelital y que puede proveer de conexión celular a su entorno. Es básicamente una antena móvil, que existen, las empresas telefónicas tienen estos equipos
estos móviles. De hecho, a veces los usan para eventos masivos, recitales, partidos de fútbol. También los canales de televisión usan equipos o móviles que son similares. Son vehículos que están adaptados con una conexión satelital directo a la red o al internet y que desde el vehículo se conectan ya los equipos más personales o los últimos, eh, los equipos de última milla o teléfonos celulares, ¿ya? Eh, Existen bastante más pequeños que esto, no es necesario que esto sea un camión. Eh, Yo no, bueno, no coloqué aquí la foto de otros elementos, pero hay algunos que son móviles que se pueden trasladar en una camioneta. Hay algunos equipos 3G que son del tamaño de una maleta. ¿Ya? Eh, sí, es bueno que los conozcan. Normalmente quien opera esto son los servicios de emergencia, Senapred, bomberos, rescatistas. eh, Y todavía hay aquí un área de investigación que es particularmente el área que yo investigo, eh, que tiene que ver con la diversificación de los puntos de conexión, de los sitios de conexión. ¿Ya? Sitio se le llama básicamente una antena de conexión celular. En este caso, bueno, este camión es un camión móvil, pero yo particularmente estudio más la idea de conexión móvil a través de drones, ¿ya? A través de UAVs o vehículos auto sin tripulante, ¿ya? Aquí tenemos una topología que nos muestra básicamente cómo podemos cubrir eh, este elemento en una emergencia. O sea, en el caso de que cae la antena, tenemos estos drones que se conectan con equipos terrestres y a la vez con usuarios, que pueden ser más de uno, no es necesario, pueden ser enjambres de drones incluso que puedan proveer de conexión a toda un área de emergencia. Se les llama redes cooperativas, ¿ya? Eh, el BS de aquí significa Base Station, estación base, que es más o menos el concepto que se utiliza para las antenas de celulares, ¿ya? Eh, Aquí también coloqué un avance en investigación que es un dron que puede ubicar a personas atrapadas. Eh, Normalmente, aunque la red de celular caiga, si tú tienes un detector de red celular, un transmisor instalado en un dron, tú puedes hacer que ese dron se acerque, por ejemplo, a un edificio que colapsó. Normalmente la ubicación hoy día se hace por triangulación. Ya cuando tú marcas la ubicación, existe la ubicación GPS también, pero la ubicación GPS todavía no es tan precisa. Por eso ella normalmente se apoya en la triangulación de las antenas de celulares. ¿Ya? La antena a la cual tú te conectas puede dar una información de tu ubicación exacta. Esto se utiliza mucho en los casos judiciales. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto que encuentran al asesino porque su teléfono se conectó a la antena a tal hora. Los equipos de telecomunicaciones registran todo eso. ¿Qué teléfono se conectó? Independiente de que el teléfono haya realizado o no haya realizado una llamada,
los teléfonos normalmente están emitiendo una señal que le dice a la antena que el teléfono está dentro de su cobertura. Y la antena le informa a sus antenas vecinas de que ese teléfono puede pasar en algún momento hacia la antena siguiente. O sea, eso se le llama en telecomunicaciones configuración de vecinos. Bueno, en este caso, esta gráfica lo que muestra es un dron que genera un recorrido circular alrededor de una señal y genera con un solo dron, sin tener más de un punto de referencia, pero como hace un recorrido circular, puede detectar en el caso de una persona atrapada dónde está esa persona. Lo cual, los beneficios de localizar una persona con un elemento como un dron no tripulado son bastante evidentes. O sea, a veces el peligro que corren los rescatistas es bastante alto y podemos, con investigación, podemos solucionar este tipo de casos. Aquí hay un dron que está adaptado, que es una estación base. Este es como si fuera una antena de celular, pero es un dron. Hecho en la práctica, esto fue realizado por la Universidad de Melbourne, en Australia. Eh, Pueden ver aquí las antenas GNSS, que son antenas satelitales. Este dron se conecta directamente al satélite y desde el satélite con esta estación base portátil eh, que es hecha, no es comprada. Normalmente las compradas son un poco más grandes, pero esta tú la puedes realizar comprando un procesador y comprando algunos elementos de... Bueno, aquí salen, de hecho, detallados cuáles son todos los elementos que usa este dron. Yo Profe, ahí particular, consulta sí. ahí las limitaciones de esto serían el radio de cobertura, batería y condiciones climáticas afectan también. No es lo mismo poner un o elevar un dron quizá en un ambiente lluvioso, con nieve o con viento. Consulto. eh, son parámetros a considerar, ¿no? Eh, Ahora, cuando nosotros hablamos yo, bueno, uso la palabra dron porque es un poco más conocida, pero cuando hablamos de vehículos no tripulados, eh, pueden ser otros tipos de drones que a veces vuelan más alto, eh, pueden ser globos meteorológicos, por ejemplo, eh, que quedan colocados en un elemento y además existe la posibilidad, que es una de las cosas que yo tengo en mi investigación, de que el dron llegue al lugar y se pose en un lugar. No necesariamente quede volando sobre el área de emergencia. Se pose, por ejemplo, si hay un edificio cercano, la posibilidad de que el dron pueda posar sobre ese edificio y transmitir desde ahí, y ahí la limitante solamente sería la batería. Tiene muchos desafíos. Uno de los principales desafíos que tiene este trabajo con dron, que particularmente a mí ha sido el que más me ha tomado tiempo, es el diseño de las trayectorias, la optimización de las trayectorias. Eh, Porque estos no son drones que alguien va manejando con un control remoto. Deben volar solos con uno ingresándole solamente un punto de destino. Deben ser capaces de llegar, de esquivar obstáculos, de también ser capaces de volar en condiciones adversas de clima. Y esto normalmente se hace con algoritmos de inteligencia artificial.
no estoy hablando de ChatGPT, ni de Copilot, ni de OpenIA. No, estoy hablando de algoritmos ya de, de inteligencia artificial, como por ejemplo PSO, que es el que yo más uso, que es, es un organismo, o sea, un algoritmo por eh, organización de enjambre, muy parecido a cómo vuelan las bandadas de pájaros, ¿ya? Que se transmiten entre ellos, hay una cantidad de elementos aleatorios que definen y van coordinándose para ver cuál es la mejor trayectoria de un punto a otro. Existen algoritmos de colonización de hormigas basados en eso. Eh, Algoritmos basados en la forma de cazar de las ballenas, de las orcas. Hay bastantes algoritmos genéticos. La inteligencia artificial tiene ahí un área de investigación bastante amplia, bastante amplia. Los que sean más, tal vez aquí más volcados hacia el área de la computación, tal vez tienen más conocimiento sobre ello. ¿Ya? No, no voy a profundizar sobre eso porque solamente la idea es mencionar cuáles son los desafíos de crear este tipo de medios de comunicación. ¿Ya? Aquí tenemos el último avance en comunicaciones que quería mostrar, que se llama RIS, ya que son superficies irradiantes, son una especie de espejos de señales electromagnéticas. Pueden ser pasivos o activos, o sea, puedes tener que conectarse a alguna fuente de poder o puede que no. Una de las ideas que tratábamos dentro de las investigaciones era a una antena controlar un dron, pero que este dron no tenga las antenas del dron que mostré anteriormente, sino que este dron, que se acerque a la emergencia, el que se acerque al punto crítico de la catástrofe, solo tenga una especie de espejo electromagnético, ¿ya? Que, como les digo, se llama RIS. Eh, y ese espejo electromagnético pueda guiar la señal desde una antena que quede a una distancia considerable a través del dron hacia el punto de la emergencia. Ahora, ya concluyendo, bueno, eh, nuestro país requiere comunicaciones resilientes que sean capaces de recuperarse en tiempos, en, en tiempos cortos para poder responder a a la emergencia. eh, Comunicaciones robustas también que no caigan en eventos que no sean de grado tan alto. Eh, Necesitamos una coordinación operativa continua de las emergencias y eso exige tener operatividad dentro de los sistemas de telecomunicación. Y que la planificación y la redundancia salvan vidas, salvan vidas. Me quedo con lo último el área de investigación está eh, poco desarrollada. Tal vez Japón es uno de los más avanzados. También hay algunos avances en China hoy día. Eh, pero es un área abierta que a los que les guste las telecomunicaciones pueden dedicarse aquí. Hay harto trabajo por hacer aún. Más aún con la llegada hoy día de la quinta generación de redes celulares y la próxima llegada, que yo creo que no van a ser de aquí a 10 años de la sexta generación, que
Va a cambiar el concepto de telecomunicaciones, ya que se va a ver mucho más ligado a los centros de datos. Hoy día las telecomunicaciones funcionan con infraestructura propia. En la sexta generación esa infraestructura va a ser normalmente compartida con los centros de datos que hoy día actúan más en el área informática, ¿ya? Pero ya están entrando al área de las telecomunicaciones. Con eso yo termino la exposición. No sé si hay dudas, consultas, aportes también. Cualquier comentario es bienvenido para la... Profe, consulta referente a lo que usted indicaba respecto al dron, perdón. em, nos, como idea que el dron apunte la antena y así amplifica el radio de cobertura, también puede ser una opción, ¿o no? Hay un punto importante ahí, es casi trivial, pero las antenas, todas las antenas celulares, si tú las miras, tienen una inclinación. Todas están inclinadas hacia abajo. Entonces, el radio de acción de una antena, de las antenas actuales existentes, es muy difícil de ampliar porque ellas están hechas para mirar hacia el suelo. No, pero me refiero en condición de emergencia. Cuando se cae la antena, como ¿Mm? ustedes dicen, ya puedo llevar un dron, ese mismo dron apuntarle a esa antena y que esa antena lo ocupe como un amplificador nomás del dron. A eso es lo que me refiero. Tú dices que el dron lleve la señal de la antena o que la antena lleve la señal del dron. No, po, el dron usted va a compartir internet de donde sea para poder comunicarse. Pero como la ¿Sí? antena está caída, ocupar ese mismo canal ¿cómo se llama? Para compartir internet o comunicación o lo que sea. Mira, es una de las ideas, como te digo, esto todo es investigación aún. No hay ningún equipo comercial que tú puedas comprar que haga esto, ¿ya? Eh, Eh, claro, son todos equipos, sería como escalar la antena existente que ya tienen. O sea, sí, escalar, claro, esa es la palabra. eh, eh, es posible, es posible. Ahora, como te digo, hay que ver caso a caso. La implementación de estos sistemas a veces va a requerir, por ejemplo, que las antenas tengan una antena que esté mirando horizontalmente para eh, adquirir mayor cobertura y que el dron haga esta especie de como de espejo. Eh, Ahora, eso también depende de tener una antena activa cerca de la catástrofe. A veces esa antena no existe, a veces como por ejemplo en el incendio en Valparaíso, si se te caen 120 antenas, difícilmente vas a tener una cerca que te sirva. Pero existe la posibilidad de la cooperación, como decía aquí. Existe la posibilidad de que la antena sea un camión como el primero que mostré, y que desde ese camión tú contactes un dron, que el dron sea el que esté efectivamente arriba del área de la catástrofe, del área cero, se podría decir. Eh, Son distintos enfoques, no hay uno, hoy día no podríamos decir que es uno en particular el que se está desarrollando, hay distintos caminos. Yo, de hecho, los cuatro tipos que mostré son cuatro investigaciones diferentes, ¿ya? Eh, y vamos a Depende de ver la cuáles se van a condición. desarrollar antes que otras. No tenemos un tiempo específico porque, como te digo, todavía son cosas que están en investigación. Claro, depende de El, la condición, en realidad. Depende de la condición, sí, depende de los protocolos, de las distancias que son capaces de transmitir a veces las tecnologías. Como les decía, 5G es mucho más rápido
pero reduce mucho el área de cobertura. Entonces nos exige tener más antenas cerca una de otras, lo cual a veces si fuera con drones nos exigiría tener tal vez, en vez de un dron, tener 4 drones cada espacios regulares que vayan repitiendo la señal. El desafío de coordinar 4 drones en una trayectoria que se comuniquen entre ellos con una antena bajo condiciones de emergencia es lo que hoy día estamos investigando. Algo que a veces eh, suena fácil, pero que lo haga automáticamente no lo es tanto. Por acá, profe, yo, ¿Sí? Alexis de nuevo. Bueno, para los que no me conocen, muchachos, soy su jefe de carrera de los últimos niveles, ¿cierto? Nivel 7 y 8. Las telecomunicaciones son tal como lo dice, digamos, el profesor Juan Carlos, son de una vital importancia, ya porque ellas informan, coordinan y a través de ellas podemos alertar y finalmente podemos salvar vidas. Cuando se tocó el ejemplo del digamos, 27F, nos dimos cuenta de que los sistemas de comunicaciones fallaron, ¿cierto? La Marina, tal como uno de los compañeros acá comenta, ellos tenían sus, digamos, redes, las tenían cerca de, digamos, del borde costero, por lo tanto, con las primeras llegadas de la ola, se fueron abajo. Se perdió la comunicación entre el sur y Santiago y gran parte, digamos, del norte. Después de eso vino un apagón, digamos, general y nos dejó muchas experiencias que no se pueden volver a, digamos, a repetir. ¿Ya? Una de ellas es que nosotros ya sabemos que apenas pase una emergencia grande, tenemos que tratar de mandarnos mensajes más que llamar, para no saturar la red, no sé, digamos, telefónica. La otra situación grande que nos ha dejado, por ejemplo, hace poco cuando fue el apagón, digamos, general, a mí me tocó, yo estaba en la estación de Linares, ¿cierto? De una empresa que vende, digamos, combustible. Y una de las primeras cosas que se me viene a la mente, yo dije, por ejemplo, Shell y Copec están a lo largo de todo Chile. Y son estaciones que problemas de combustible no tienen, porque de hecho tienen surtidores de combustible y tienen red de respaldo. Ellos tienen, digamos, generadores para seguir funcionando. Y una política pública sería utilizar las mismas estaciones de servicio para colocar antenas repetidoras en caso de emergencia. Lo otro que también tenemos, si nosotros analizamos las distancias kilométricas que hay en el norte, entre Arica, Iquique, Tocopilla con Antofagasta, ¿cierto? Que son distancias, lo más mínimo que se van a demorar son casi 2 horas por tierra, y donde no hay nada. Entonces, esta idea de colocar drones, ¿cierto? En caso, digamos, en caso, digamos, de emergencia, son, yo creo, digamos, vitales, porque cuando se cortan las comunicaciones, lo que nosotros tratamos, o más que nada, los organismos públicos que coordinan esto, tienen que ver sistemas de emergencia para siempre, digamos, estar, digamos, conectados. O sea, que no vuelva a pasar lo que pasó el 27F, ¿cierto? Que llamaban a la Marina no tenía comunicación, por lo tanto, la cabeza que era Santiago, era como que el cuerpo, digamos, no le, digamos, funcionaba. Era como que había sufrido un ACV, ¿cierto? Y no podía coordinar. ¿Ya? Así que, profesor, yo muy agradecido con toda la información que nos entregó. Estoy bien contento con la participación, ¿cierto, chiquillos? 29, 30 personas, gran parte, digamos, de la charla, por lo cual yo como jefe de carrera quedo bien agradecido por la participación que todos ustedes tuvieron y sé que muchos de ustedes también van a tener harto que aportar y solo recordar, chiquillos, que se inscriban en el link para tener evidencia. Eso sería como por mi parte. Ya veo por ahí que algunos compañeros también quieren aportar algunas cositas. ¿Sí? Alguien había ¿Alguien más? levantado la mano, ¿no? Profe, referente al tema, insisto, de la autonomía, ahí yo creo que ya debiesen las normativas quizás actualizarse, porque 2 horas en nada, con 2 horas no alcanzo a hacer nada, absolutamente nada. Entonces, si las normativas no se actualizan,
siempre estamos a la buena voluntad, digamos, de la empresa de telecomunicaciones. Recordar que tristemente estamos en Chile y siempre se trabaja del desde o del mínimo hacia arriba. No, la empresa no, en general no van a asumir ese costo de mejorar algo. Si con lo que tienen le alcanza y finalmente, si no tenéis señal, eh, quedan reclamos, pero no sé si le aplican multa a ellos. Entonces, como la realidad que veo yo. Sí debería, yo estoy de acuerdo con tu análisis porque básicamente si no nos hubiese pasado el apagón, no sabríamos sobre esta normativa de las 2 horas o de las 4 horas en el caso de la capa nivel 2. Eh, yo sé que hay una discusión hoy día con respecto al tema, pero esos ya son cambios más políticos. Es difícil abordarlos desde la perspectiva técnica. Desde la perspectiva técnica, si a mí me preguntas, por lo menos deberíamos tener unas 8 horas de autonomía en cualquier sistema de emergencia. Cualquier sistema de emergencia. Ahora, tampoco deberían ser las 72 horas, por ejemplo, que se le pide a un hospital, porque normalmente aquí estamos hablando de autonomía de alimentación, autonomía eléctrica. Se supone que esto debe funcionar en cuanto la red eléctrica no funciona. Entonces, si la red eléctrica tiene un límite para funcionar en 8 horas, nosotros deberíamos poder cubrir solo esas 8 horas. Ahora, el sistema, la red eléctrica, en la cual yo no me voy a explayar en eso, pero ya es otro tema, la estabilidad de la red eléctrica nacional, que tal vez puede ser comparativo a las telecomunicaciones, pero es otra área. Es otra área. Yo ahí no es mi área de especialidad, pero sí me parece extraño que hayamos tenido un apagón de más de 8 horas, algo que yo creo que no debería suceder. Pero como para cerrar, no deberíamos extender esta autonomía, pero tampoco es una extensión tan larga. Debería ser solamente hasta los tiempos de respuesta que deberían tener las empresas generadoras y transmisoras de energía. ¿Alguien más, muchachos? ¿Dudas, consultas? Eduardo por ahí creo que está poniendo cómo funciona la red de radio aficionados y sus repetidores. Profesor Juan Carlos, si nos puede ayudar. Ahí, tengo, no veo el chat desde aquí. Como una pregunta que hacen ahí en el chat. ¿Cómo funciona la red de radioaficionados? Eh, a ver, mm, lo que existe en Chile, para dar un panorama general, el espectro electromagnético por donde se transmiten las señales es propiedad del Estado, ¿ya? El Estado de Chile es quien lo distribuye. Asigna espacios, por ejemplo, para la televisión digital hoy día, un espacio para la telefonía celular, un espacio para la telefonía eh, satelital. eh, Todos los tipos de transmisiones son licitados por el Estado, ¿ya? Pero existen espacios que son de uso libre.
aquí tenemos todos los espacios donde funcionan las redes de HF y de VHF, que son estas radios que normalmente uno usa en el trabajo. Y existe un espacio que está destinado a los radioaficionados. ¿Ya? Ahora, si te podría dar una organización de ello, la verdad es que no existe. La verdad es que no existe una normativa más allá del espacio de frecuencia, del espectro de frecuencia que el Estado les permite usar de manera libre. La mayoría de las otras frecuencias uno tiene que pagar por usarlas. Me refiero, por ejemplo, a las señales de celular. Las empresas tienen que pagar una licencia por usar el espacio de frecuencia que usan. El espacio de radioaficionados no se paga, eh, pero tampoco tiene una regulación más allá. Funciona en base a clubes. En la experiencia chilena es esa, son solo clubes de radioaficionados que podría ser hasta un paralelo al funcionamiento de clubes deportivos de barrio. Ese es el nivel que tenemos de radioaficionados en Chile. Tal vez, Eduardo, quería más que nada saber cuál es el rol que cumple la radio de radio aficionado en los estados de emergencia. Por ejemplo, para el 27F o cuando las comunicaciones fallaron ahora con el apagón, digamos, general. Muchas de estas radios, como son independientes, muchas de ellas son, digamos, no sé, funcionan con batería, con un panel, digamos, solar, y muchos de ellos siguieron transmitiendo y entregaban información de lo que estaba pasando. O sea, yo insisto, cuando me tocó devolverme desde Linares para Santiago, prácticamente no había ninguna radio y las que estaban funcionando, que sacaron estos equipos antiguos que eran de corto alcance y que estaban trabajando con, digamos, generadores de combustible y otros con, digamos, paneles solares, la comunicación que ellos tenían era justamente con estos radio aficionados que iban entregando información de los cortes de luz, del estado de los semáforos, de las estaciones de combustible que estaban funcionando. Yo creo que por ahí va la pregunta que hace Eduardo, ¿cuál es el rol, cierto, que hacen? Por ejemplo, Eduardo dice, ellos hicieron un enlace de comunicación y eso fue súper vital porque se logró llegar a partes que estaban aisladas al no haber electricidad, ¿cierto? Y al fallar justamente las antenas de celulares por estas baterías que tenían que duraban 2 horas y otras que duraban 4. Entonces, al final, el país quedó como a oscura, ¿cierto? No solo porque no teníamos luz, sino que también que no teníamos, digamos, comunicación. Yo creo que algunos entre medio buscamos la radio antigua de nuestros papás, de nuestros abuelos que estaban por ahí, y les pusimos pila para poder entender un poquito qué era lo que estaba pasando, y las radios, digamos, locales, que de repente son de alguna villa, de algún club deportivo, de un grupo de amigos, ¿cierto? Fueron recopilando información de ciertos sectores y ahí se armó como un mapa para poder entender qué era lo que estaba, digamos, pasando a lo largo de todo Chile. ¿Sí? Sí, Alex, es que hay dos componentes ahí. Están los radioaficionados que normalmente, que es a que fue lo que yo expliqué. Los radioaficionados, ellos normalmente eh, transmiten, pero no tienen eh, una función tan pública. Son normalmente transmisiones que pueden generar enlaces punto a punto. Ellos transmiten y se comunican directamente con otro radioaficionado. ¿Ya? Distinto es el rol de las radios comunitarias. Las radios comunitarias sí transmiten hacia la comunidad. Transmiten en frecuencias distintas y ellos transmiten hacia un público que normalmente es reducido, de un área específica, pero ellos sí cumplen un rol un poco más directo en la gestión de la emergencia. Eso como radios comunitarias. Y los radioaficionados cumplen normalmente un rol más de enlace. Ellos pueden, por los equipos, el tipo de equipos que usan, pueden hacer enlaces directos entre puntos entre enlaces que se cayeron. Pero el enlace llega hasta su casa. No tiene un medio de difusión, como lo tiene sí una radio comunitaria.
O sea, son dos aristas. A los dos les podemos llamar radioaficionados, pero cumplen funciones distintas. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Consultas por ahí? No tengan miedo, algún aporte, algo, cualquier cosa que se les ocurra relacionado con el tema. ¿No? No, sí, Estamos bien. muchachos, ¿sí? Lo que sí me gustaría si es que pueden prender la cámara para tomar una foto, o sea, los que la puedan prender, ¿cierto? Entendemos que no todos tal vez estén en un lugar que la van a poder prender, ¿cierto? ¿Ya? Para poder tomar una foto, digamos, general y que nos quede como evidencia. ¿Alguien más, no? Ahí vamos sumando gente. Buenas, de aquí del Hospital Rancagua. Hola, hola. De acá desde San Bernardo estoy en este momento. Ya, todos por ahí. Un saludo grande a todos. Ya. Vamos a tomar la fotito. Muy bien. Estamos casi listos. Listo. Ya tomamos la foto, muchachos. Agradecidos, ¿cierto? Por la participación que tuvieron. De verdad que los felicito. Se conectaron promedio 30 estudiantes, lo cual igual encuentro que es un logro porque tenemos que entender que la mayoría de estas charlas se hacen fuera de, por decir, se hacen fuera del horario, fuera de la jornada laboral, y muchos de ustedes llegan del trabajo y llegan a descansar, pero muy agradecido que nos hayan dedicado su tiempo para poder conectarse, porque esa es la idea, ¿cierto?, de que constantemente estemos formándonos nosotros como, digamos, profesionales. O sea, la formación académica no termina cuando nos entregan un, digamos, título, sino que siempre tenemos que estar constantemente, tener como hambre para saber más. Y en este caso, ¿cierto? Entender, digamos, de las telecomunicaciones y entender un poquito de la normativa que se viene y sobre todo en emergencias, porque ahí es donde nosotros vamos a tener que entrar, ¿cierto? Proponiendo sistemas eléctricos, sistemas, digamos, de respaldo, no sé, trabajar con batería, trabajar con paneles solares, saber cómo funcionan las hidroeléctricas dentro de Chile, por ejemplo, Rapel, que jugó un rol sumamente importante para que la comunicación en Santiago Centro volviera, y ver más que nada cómo se mueve el mundo con energía y qué pasa cuando el mundo se queda sin energía, que a nosotros nos tocó vivir. ¿Ya? No sé si el profesor Juan Carlos tiene algo más que agregar. Yo, infinitas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y en este momento también me considero un estudiante más, ¿cierto? Y estoy acá con mis compañeros de carrera del área de ingeniería eléctrica. Solamente agradecer la invitación, profesor Alexi, agradecer la participación a todos los estudiantes. Es importante también tener participación activa y yo la percibí en esta clase, en esta charla. Así que muchas gracias, muchas gracias. Ojalá nos veamos de nuevo. Gracias. Gracias, profe. Estuvo súper buena la charla, así que agradecido. Gracias, muchachos. Entonces nos estamos viendo. Consulta, la van a enviar la grabación, ¿cierto? Sí, también voy a enviar la, digamos, grabación. Ya, apenas Yo la tengo. Muchas gracias. Sí, voy a enviar apenas el la tengo. PowerPoint al profesor para que se los envíe también. Ya, súper. Gracias, chiquillos, se agradece. Y nos vemos mañana, ¿cierto? Con PLC y sistema de escala a las 7 de la tarde. Y para los que se conectaron un poco más tarde, en diciembre estamos organizando charlas y estamos tratando de conseguir que sea con un certificado de participación con la norma NFPA número 70E de riesgos eléctricos. Así que va a estar muy buenas las charlas que también se vienen el próximo mes. Gracias, muchachos, por participar y cualquier cosa me encuentran en la oficina, por correo, por WhatsApp, o me pueden llamar directo, ¿cierto?, al número que va copiado en la mayoría de los correos que les envío a los estudiantes. Gracias por todo y ojalá que nos veamos luego.
Alexis, antes de irse, disculpa, el curso de NFPA me dice que va a ser con un certificado de participación solamente. Así es, de participación. Va a durar 2 días. Ah, ok. Sí, dura ¿Sabes 4 cómo horas. o Sí. dónde se puede hacer el curso para después ser por relator de ese curso? Ya, yo creo que ese mismo día vamos a entregar información porque la persona que lo dicta es un relator de la norma. Ah, ok. Ya, Muchas sí, gracias. sí, Yo ya. hice el curso, compañero, la institución se llama capelec.cl. Buenísimo, ve que ahí van saliendo también algunas sugerencias. Ah, ¿puede Sí, escribirlo en ya, el chat, compañero, porfa? Gracias. sí. Lo escribo al tiro. Cópienlo ahí para que lo tengan. Ya, muchachos, muy buenas noches, que descansen, profesor. Muchas Buenas gracias por noches. todo y nos estamos comunicando. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias.